Buenas noches. Hoy, 11 de noviembre de 2022, continuamos el estudio de Un teósofo mira al mundo, del hermano N. Sri Ram, en la página interna 70, que comienza con la parte la ciencia. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Y continúa el señor Sri Ram. La ciencia se ocupa solamente de la superficie de las cosas, de la cubierta externa, de la apariencia. Es decir, lo físico, lo de afuera, eso mismo físico, porque ni aún lo de adentro se ocupa mucho, algo, pero no exageradamente. Y de la apariencia, es decir, del maya, aparece dividido, aparece diferente, aparece de muchas formas. Y todo eso no es la esencia ni la realidad, donde solo cuentan los sentidos, aunque los alarguemos a través de los aparatos, pero son nada más que alargar la vista a través del microscopio, del telescopio, el sonido, esto, lo otro, pero no pueden de verdad sustituir la limitación de los 5 sentidos, porque trabaja en el mundo de las apariencias que no tocan el alma. El alma no tiene que ver con los 5 sentidos, con las apariencias. El alma superior, como es natural, el alma inmortal, tiene que ver con lo que es, porque es una expresión directa del espíritu, sin la distorsión que la personalidad y que los mundos con forma le imponen. Y el alma, desde el punto de vista de la vida, que empezamos a descubrir en el alma a través de Buddhi, está envuelta. No sabemos exactamente cómo, hasta que no lo realicemos en en nuestro autodescubrimiento interno, en velos de diversa contextura, siendo cada una de ellas una fuerza. Y fíjense la sabiduría que esto envuelve. Cada uno de esos velos, cada una de esas contexturas es una expresión de una fuerza, o sea, de la manifestación del espíritu en la forma, en Prakriti. Aunque allí en los niveles búdicos o átmicos ya no tenga forma ni nombre, porque es tan sutil como es natural, pero la fuerza sí, esa energía de la vida, esa energía del espíritu que sabe dar vamos a decir, la dirección de la sabiduría y del conocimiento de sí mismo. El empuje que se le ha dado desde el lado puramente objetivo, los niveles de la personalidad, de la forma, ha dislocado a la mente. Es decir, nosotros tenemos una mente muy alterada porque el exceso de conocimiento científico, el exceso de intelectualidad nos está desequilibrando. Y vemos el desequilibrio en la crisis actual de la humanidad. Porque esto coincide en el caso ya nuestro, con el nivel ya de descenso de la raza. Es decir, las dos últimas subrazas que van a empezar ya a expresarse, pero aún esta quinta subraza que ya como dijéramos, se exageró en un sentido de una mente sin corazón, una mente sin amor, pues nos ha llevado a este disloque de la mente y vemos la violencia y
y la lucha fratricida, y más que fratricida, hasta infantil, eh, hasta materna contra sus propios hijos, etcétera, son aberraciones que nada más que una mente sin control puede justificar. ¿Qué es móvil? Porque la mente, claro que se mueve. En el verdadero yoga, la verdadera autorrealización es poder hacer que cese ese movimiento dislocado de la mente, poderla serenar primero y después hacer que se convierta en un espejo sereno y limpio. Mientras esté agitada, mientras esté dislocada, no puede reflejar nada de lo superior, nada más que refleja la energía más inferior, la energía más discordante o más destructiva. Perdón, no, me pierdo. Ha dislocado la mente que es móvil, apartándola del sentido subjetivo, donde ella puede ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y de las influencias que emanan de ese centro. Nosotros nada más que respondemos a las vibraciones que desde los sentidos parecen llegar de fuera, aunque no es así, pero nos mantienen sumidos en el sopor y en la semi-inconsciencia de nuestro centro, que se hace como es natural, hasta que muchas personas ni tienen un tipo de noción de que puedan tener este centro dentro de sí, que es lo que entonces llamaríamos entrar al corazón y por tanto volver al amor, volver a la unidad. A través del amor es que podemos volver a la unidad. Si no amamos, ¿cómo vamos a descubrir este centro de paz en el centro de nosotros? El mundo tiene que recibir un nuevo impulso de ese centro. Eso es lo que se han propuesto la jerarquía terrestre, los grandes seres que han tratado de despertar desde 1875 especialmente a esta humanidad que ya estaba materializada y desnaturalizada en esas energías y en esa ausencia de poder descubrir el centro y aún no solo de poderlo descubrir, de tener noción de que ese centro existe, como les decía. Así que el mundo tiene que recibir un nuevo impulso de ese centro o de lo que lo representa, porque a veces desde él ya estamos tan súper, ¿cómo decir? Súper desanimados, súper desviados de esa búsqueda, que tenemos que empezar por algo de lo que lo represente. No solamente para poder deshacerse de sus objetivos y propósitos materialistas que siguen reinando preferentemente o desgraciadamente casi absolutamente en los conceptos eh, más corrientes de la vida humana actual. Porque aún lo religioso se ha prostituido a negocio, a mera forma de explotación de otros seres para poder vivir mejor. Y entonces ya se vuelve un objetivo de la vida total de los seres, el materialismo. Y todos tenemos que envejecer, todos tenemos que morir y por tanto todos tenemos que fracasar. Aparte de los karmas que nos hacen de todas maneras. Véanlo, vamos a decirlo, lo fatuo y lo rápido que cambia cualquiera de estos propósitos materialistas. Ayer salía en una de las noticias, un hombre joven de unos 30 años pudo hacerse con estas cosas de la criptomoneda. Uno de los hombres más ricos del mundo y lo perdió todo en 2 días, antier o antes de ayer. Porque eso no tiene verdadero valor.
porque eso es totalmente mayábico. Así que no solo para deshacerse de sus objetivos y propósitos materialistas, sino también para lograr la unidad de las diversas partes constitutivas de la humanidad. Hoy la humanidad está más dividida que nunca. Y desgraciadamente, los seres humanos tratan nada más que de dividirse más. Y lo vemos alrededor del mundo íntegro. No en un país, no en una cultura, no eh, en un, en una específica ciudad, etc. Nadie siente el sentido de unidad en algún nivel. Todos los niveles sociales, familiares, políticos, de todo es que están divididos a mitad, o cerca de la mitad, o aún más fraccionados que la mitad. Y todas las tendencias quieren imponer toda su razón como la única valedera. Y por ello, la división lo único que va a continuar y va a microfraccionarse más y más y más y hace más difícil el podernos entender, el podernos acercar aunque sea, ya no unirnos, el poder por lo menos entendernos. Todo el mundo cree que tiene la total razón y que todos los demás están totalmente equivocados. Porque a medida que esas partes diferenciadas cada vez más hacia lo exterior en persecución de valores sensoriales, cada sentido le dice a usted lo que le rodea de una manera diferente, porque cada ser humano, igual que tiene huellas dactilares únicas, tiene única capacidad de percepción en sus sentidos, que nadie repite. Y por ello, mientras estemos volcados hacia afuera, vamos a seguirnos dividiendo. Aún los que conservamos alguna línea de preocupación interna filosófica, pero estamos envueltos en todo esto y, no, pero mira, fulano, no, pero yo el otro. Y también discutimos y también, ni aún en un grupo de estudio como este hay una unanimidad. Porque los valores externos, al fin y al cabo, nos arrastran. Y cada uno quiere, ignorante y ciegamente, que los demás le sigan. Eso es lo que predomina en la parte mental, aún de estudios teosóficos, de esto, de lo otro. Constantemente, cada uno quiere imponer su opinión sobre determinados asuntos. Y es muy difícil no dejarse atrapar. Te lo digo porque a veces a mí me entusiasman, bueno, no, pero yo, y por eso le recuerdo, en mi opinión, quizá yo esté equivocado. Porque si no tenemos esa precaución, aún dividimos un grupo de estudios teosóficos. Y ustedes lo han visto, ¿qué ha pasado? Algunos lo han dicho con cortesía, otros no tanto, etcétera, etcétera. Y no ha sido por verdaderos principios, sino por esta interpretación de la mente, aún de enseñanzas que no tienen que ver con los valores sensoriales, pero que nosotros lo interpretamos a través de nuestra mente y de nuestros sentidos que dividen. Y por ello, como se mira cada vez más hacia lo exterior en persecución de valores sensoriales, consciente o inconscientemente, se apartan también más y más. Ya sabemos que separación significa antagonismo y conflicto. Esa es la triste situación del mundo entero. Esa es la triste situación de la crisis que estamos viviendo. Desde el nivel eso mismo de nuestras familias, de nuestros hogares, hasta
todo lo que se mueve en la humanidad. Ese nuevo impulso que todavía del centro subjetivo debe llegar. Porque como lo dijo Sri Krishna, ahora miren, la base que inspiró este párrafo de señor Sri Ram, y que es, de verdad, es una de las cosas más inspiradoras de toda la literatura antigua que la humanidad conserva. Como lo dijo Sri Krishna en el Bhagavad Gita, donde quiera que decaiga el bien y entre a dominar el mal, él se manifiesta. Krishna se refiere tanto al Dios interno que mora en nosotros como al Dios del universo. Es decir, que este impulso que tiene que venir del centro subjetivo se va a presentar de todas maneras, tarde o temprano, en cada uno. Si estamos atentos, cada uno lo vamos a oír. Cada uno puede entonces tomar el sendero correcto. Que también se produzca en lo externo, hasta cierto punto podemos, los que estamos en esta línea teosófica, podemos tener precisamente la mayor confianza en que ya se está haciendo desde 1875. Porque HPV lanzó esta llamada desde el centro de ella misma, porque ella lo demostró con todo su sacrificio. Pero también en la literatura que surgió y que empezó a surgir, Busquen luz en el sendero, publicada 10 años más tarde de la fundación de la sociedad, 1885, de 1875, y que contiene Luz en el sendero. Un tratadito hermosísimo, El grito lejano, que allende las encarnaciones se lanza constantemente a la humanidad. ¿Quién está de parte de nosotros? Dramatizando o vamos a decir, o poniendo en palabras ese llamado desde el centro subjetivo. Porque cada uno tiene que despertar a esa llamada por dentro y encontrará que hay muchas llamadas por fuera. Porque si HPV lo lanzó a través de Isis, la doctrina, la voz del silencio, la clave, sus obras fundamentales todas son un grito lejano, son una llamada desde el centro, materializada en forma de un mensaje escrito. Y a ni besar ni hablar lo hizo con su palabra por el mundo entero. Esa palabra de ella que había servido para el grito a favor de las mujeres que estaban en huelga, a favor de la injusticia con la India, etcétera, etcétera, a favor del cese, ¿no?, de la injusticia con la India, por lo que pudo amar a la India desde que la conoció. No había nacido allí, pero le nació. Que lo haya hecho políticamente o algo así, fue la forma que ella, como dijéramos, consideró ya que no solo había que hacerlo en el nivel social, sino en el político. Pero cuando vemos lo que ella, el grito de ella, lejano, el grito de ella desde su corazón interno a los teósofos, pues es igual. Y Narayasa ni hablar, Krishnajii ni hablar. Todos ellos
lo tuvieron primero en su centro, en su corazón, y después lo lanzaron al mundo a través de su labor y de su obra. Y el Señor Sri Ram lo hacía desde su paz interna, de su silencio, más que de sus palabras, como las de este libro, o las de estas conferencias que se resumieron en este libro. Entonces, y Tiny, a los 100 años otro grito lejano, fue este mismo llamado del Bhagavad Gita, que también él lo tuvo que sentir internamente, si no, no lo puede llegar a pronunciar externamente. Así que constantemente está vibrando, por lo menos, desde todo lo relacionado con este movimiento teosófico. Y confío en que pueda seguir siendo uno de los medios por los cuales la llamada al Dios interno y al externo se siga vibrando, o sea, siga haciendo vibrar en la atmósfera de este mundo tan fracturado y tan horriblemente separado de lo espiritual y del amor. Estamos en el umbral de una nueva era, la antigua, afuera gastada por lo que se ha gastado. Y eso lo vemos constantemente. Se está cayendo a pedazos. Los que quieren mirar para atrás no logran ayudar nada. Ya la era antigua está terminada en su verdadera fuerza espiritual. Por eso es necesario poner nuestra mente en el centro de nuestro ser. Nuestro objetivo en lo más espiritual. Todo lo externo se está cayendo y no tiene forma de revivir, porque ha caído por muerte natural, por el exceso de, eh, de dirección hacia afuera. Y solamente adentro vamos a encontrar cada uno y la humanidad total ese nacimiento de la nueva era en el centro de un nuevo surgimiento de una era más adelantada, la de la sexta raza, la del, ¿cómo se dice? La del desarrollo de la verdadera espiritualidad en un nuevo nivel. Perdonen, que es que sentí un mensaje, pero no, es de una hermana de Cuba. Y después lo veo porque ella es muy afable, muy cariñosa, pero lo que manda son cosas de otras líneas y eso yo no le respeto como es natural. Ella estuvo con nosotros, pero después algo vamos a decir, de la era anterior, del cristianismo dogmático la llamó. Y yo respeto eso, pero creo que la teosofía no la pudo de verdad hacer cambiar una serie de cosas. Pero es muy buena persona. Y yo la sigo tratando como es natural y le responderé después con mucho cariño, que ella es muy cariñosa. Y cuando yo voy a Cuba, me dice que me extraña mucho que cuando voy a ir. Pobrecita. Bien, pero sí, no entra esto en el centro de ella misma. Y eso ella eh, tuvo una línea muy externa y muy física. Ella fue una gran deportista. Y ella y un equipo del deporte que ella practicaba llegaron a la Olimpiada y obtuvieron mi medalla de oro y él tiene ese orgullo, toda esa cosa, pero tiene también su inquietud, pero no la logra
ahora la logró, o por lo menos quizás esa sea una línea, en una línea cristiana, y entonces le dije, ay, qué bueno, ay, qué bueno. Yo a nadie le digo que hay otra, o que yo estoy en otra cosa, porque yo también estoy en lo cristiano, pero para servicio, no como centro de búsqueda ni de estudio. Bien, dando al César lo que es del César, decía esto a lo material y ella se lo dio y bueno, magnífico. Es quizás lo único que ella puede en esta etapa. A la ciencia lo que le pertenece. No es que vamos a darle un portazo a todos los científicos y pensar que como se dirige nada más hasta ahora a lo físico, puede ser despreciado, ¿no? Lo que es importante es que los científicos se den cuenta que hay algo más y que traten de que ese algo más se pueda, como si dijéramos, penetrar con más internos puntos de vista y más internos medios de descubrimiento propio, no ya del mundo físico nada más, sino de los mundos internos, de los mundos que originan este mundo físico en que estamos ahora apresados. La mente científica descubre lo que puede ser observado y por eso sigue volcada hacia afuera. Es como un bolsillo virado al revés. No puede llegar a contener lo espiritual. Lo que resta es que es muchísimo más, es decir, de 6 planos, digo de 7 planos, nada más que ha investigado y no completo el físico y aún los 3 niveles sobre todo, porque la física cuántica y estos otros niveles más allá del sólido, líquido y gaseoso se empezaron a, como dijéramos, a tratar de arañar a través de teorías matemáticas y no lo acaban de ver que está dentro de nosotros mismos. Ya, pero bueno, esperemos que sí, que también cambien enormemente la actitud de ellos. Pero tiene que ser por evolución, no puede ser por decreto. Así que lo que resta, que es muchísimo más, esos 6 planos, pertenece a regiones que trascienden la mente, sobre todo. Es decir, aún lo que trasciende el físico, pero está en el nivel de deseos, y lo que trasciende los deseos, pero está en el nivel de la mente analítica que separa, que sigue dividiendo, que por tanto sigue volcada hacia afuera, pues no va a ser suficiente. Se necesita que vayan más allá. Y entonces nos dice, es el mundo de las ideas divinas, es decir, la mente abstracta, la matemática que lleva a una abstracción todavía de un paso más alto que la mayoría de los científicos no han dado, de las intuiciones más puras del hombre, Buddhi, la vida, que tenemos que descubrir en el centro de nuestro ser, y ese nada más que sigue allá en el centro, de las creaciones de su yo subjetivo, de ese yo inmortal, que todavía está lejos de lo eterno, pero está a varios pasos más cerca del centro que la mente y que las emociones y que los sentidos físicos. Estas ideas, volviendo a la parte más abstracta de Cita, serán las estrellas del nuevo cielo de la humanidad, que se reflejarán en la tierra nueva que debe nacer. Esa nueva tierra no solo es externa, sino es la de la sexta raza, esa raza de Buddhi, de la verdadera intuición. Una tierra creada por su propio impulso, porque ya tiene que venir del centro para que pueda totalmente desenvolver
una nueva civilización, una civilización de cooperación, una civilización de unidad, una civilización de intuición creativa y con un amor omniabarcante. La humanidad es una planta añosa que ha visto pasar muchas estaciones. Y la estación esta de la mente ya está finalizando su función. Se está preparando esa humanidad para un nuevo florecimiento que ya no será una reproducción de lo pasado. No es mirar hacia atrás para ver si fue esto, fue lo otro. La historia no sirve nada más que para mantenernos centrados en lo que ya murió. Que el pasado no se puede volver a hacer revivir. Así que ya no será esta humanidad una reproducción de lo pasado o que busca que el pasado se mantenga, que el pasado tenga prestigio, vuelva a renacer, vuelva a florecer. Ya no puede ser. Entonces, no será esa reproducción de lo pasado, sino la eclosión de una especie nueva que brota de la antigua, evolucionada. Es decir, un nuevo nacimiento, una nueva expresión, una nueva belleza, un algo desconocido hasta ahora. Y nadie lo puede mantener a ese progreso, a esa nueva etapa, a esa nueva raza, a esa nueva expresión humana, añorando un pasado, mirando para atrás, etcétera. Esa es una tendencia normal de la personalidad, porque la personalidad quiere mantenerse y quiere eternizarse, pero sabemos que toda personalidad es mortal y tiene que aceptar su evanescente expresión y se tiene que desvanecer, y la conciencia más interna del ego es reencarnante, de la verdadera alma humana, tiene que atender, tiene que fijar su verdadera atención en algo siempre que no ha todavía transitado, a lo que tiene que nacer, y ese es el nuevo nacimiento. Que los iniciados, que las palabras muchas veces se hayan malinterpretado correcto, porque todo eso se dogmatizó en Jesús y todas estas figuras del pasado. Pero nosotros, si ya tenemos estas claves de la interpretación del simbolismo, del lenguaje antiguo, ¿sí?, alegórico y necesariamente limitado porque pertenece a un mundo sin límites, como el que nosotros vivimos en la personalidad, no significa que sigamos empecinados en que tiene que ser como lo concebimos. No, es inconcebible e inefable, como dice la primera proposición de la doctrina secreta. Y por ello, tiene que tener una actitud creadora de un verdadero descubridor, pero no como Colón, que descubrió cosas que ya existían, sino como un aspirante no, porque el que aspira tiene deseo, como un descubridor de sí mismo, de ese centro de paz y armonía que tenemos que ser donde quiera que nos encontremos. Porque el espíritu no desarmoniza jamás, el espíritu no divide jamás, el espíritu va más allá de las funciones de la mente.
Y por ello, no mira atrás, no tiene pasado, porque renace aún como conciencia evolucionante a un eterno presente y una eternidad que no tiene que ver con el tiempo, que nunca va a envejecer cuando alcanza la estatura del espíritu verdadero, del espíritu uno, de la vida una. Y ahí termina y entramos en capítulo 11, que a esta parece que quizás él la dio en su patria. Ustedes saben que yo, aparte de este estudio, desde que se mudó para aquí su nieta, nosotros todos los días la vemos a ella porque ella va a la meditación, eso la vemos cuando a veces vamos para la oficina o regresamos. Y siempre yo digo, ay Dios mío, porque toda esta familia, ella es hija de un hijo del señor Sri Ram, es decir, hermano de Radha, ella es sobrina de Radha, y él era médico y se casó con una norteamericana. Y entonces, bueno, ella ha estado tiempo viviendo allá, tiempo viviendo aquí. Sus hijos cuando eran chiquitos, que fue cuando yo la conocí en el 97, ella estaba pasando las vacaciones con sus hijos allá en Adyar, porque ella siempre quería que sus hijos tuvieran eh, esa vivencia de las raíces de, su, de sus antecesores. Y entonces ella se cambió aquí en Occidente a que lo que era el nombre verdadero del señor Sri Ram pasara a ser el apellido. Entonces ella se llama Nanja Sri Ram. Porque usted sabe que el apellido en la India es al revés. Va adelante como una inicial y el nombre es el que se pronuncia. Y siempre los patronímicos quedan como una inicial. La N, ¿no? De ni la canta. Pero ella no se puso ni la canta, ni quizás su papá, cuando se hizo aquí ciudadano al casarse. Y yo sé que él vivió y murió aquí, aunque él fue el que estuvo en la cremación de su papá y todo, él siempre igual, él mantuvo las raíces allá, iba mucho allá. No lo conocí, no lo llegué a conocer. Pero bueno, eh, y entonces ellos mantienen, por tanto, así que yo voy con ella, Sri Ram, ahí está su abuelo. Yo estoy muy contento de que ella se mudó para aquí por eso. Porque para mí él está vivo ahí, en esta forma y no fue que conocí como niño y después vi como preadolescente o adolescente ya. Lo vi 2 veces nada más, pero es inolvidable. Es una cosa que es eso, es su espiritualidad. Él la volcaba a su alrededor de una manera muy especial. Una paz total. Así que la India, su pasado, el que es de oro y esto lo otro, y su presente, es el que hay que atender ahora, porque de todas maneras la historia ya pertenece a lo pasado y ya murió. Dice, para conocer la India en su verdadero y sempiterna, verdadera debe ser, en su verdadera y sempiterna condición, hay que remontarse al pasado que constituye un fondo variado y magnífico, el cual, aunque antiquísimo, vive todavía en los pensamientos y emociones de su pueblo y en la atmósfera de su suelo. Es decir, claro, figúrese, fue lo que, vamos a decir, el suelo donde se fundó nuestra raza. Y eso, claro, mientras exista quinta raza, eso sí está vibrando, pero no debe vibrar como pasado, debe vibrar como un eterno presente. Ahí donde está la forma de poder honrar la verdadera India y hacer que pueda aportar lo esencial para la nueva subraza primero, como es natural, porque estamos en una subraza. Digo, la nueva era va a ser de una nueva subraza, no de una raza total.
y por tanto va a estar ligada a la raza raíz completa. En ese sentido, pues nosotros lo tenemos que ver, pero en una perspectiva diferente, no en mirar para atrás, hermano. El que mira para atrás se convierte en estatua de sal, de acuerdo a la, ¿cómo se llama? A la alegoría. Eso es una alegoría, eso no es histórico. Del libro de Esther, creo que se llama, o una cosa así, es el Antiguo Testamento. El pasado, el presente y el futuro de cualquier pueblo está necesariamente relacionado, están necesariamente relacionados, claro. ¿Por qué? Porque los tres tiempos son nada más que una manifestación aparente, mayábica, de la realidad de lo eterno. Y están en cierta línea también, aquí donde está la única utilidad de los tres tiempos, de que los podemos integrar en una concepción de lo eterno, en una vivencia, pues no es una concepción, eso es intelectual. Nos tenemos que vivenciar como lo eterno tras las apariencias, para que sea entonces para nosotros fructífero, útil. Si no, eso, ya ese pasado murió, nadie puede hacer que reviva. Vemos en lo externo, en lo físico, nos referimos. Vemos una continuidad en el desarrollo histórico, desde la formación de una simple corriente de vida y las reacciones de los individuos que fluyen según las circunstancias de las diversas épocas, hasta ver cómo cambian gradualmente esas circunstancias que hacen cambiar a los que en ellas se debaten. Y esa es la utilidad. Es decir, cómo pueden hacerse activas de cambio, del cambio evolutivo que se necesita. Esta es una actitud muy diferente a adorar un pasado y querer que vuelva como ese pasado. Ahora, ese cimiento de la nueva raza, que fue la quinta hace 1.000.000 de años y que surgió allí en la antigua Aryavarta, ese cimiento de la total expresión de una raza raíz que no ha muerto, vuelvo a repetir, y que claro, en lo eterno tiene que dejar, por tanto, un desenvolvimiento, un cambio que puede seguir siendo útil para todo el que está, toda expresión de una mónada evolucionante o que está evolucionando. Y entonces sí la podemos hacer que siga fluyendo, pero es un movimiento, no es mirar hacia atrás, no es mirar hacia adelante, porque eso no ha llegado. Nosotros nos vamos a morir casi todo antes de que esa nueva era, porque la zeta subraza es la que puede empezar en nuestra vida, porque estaba para varios cientos de años, aunque hace nada más que 147, que se cumple en el 17, que nació la Sociedad Teosófica, así que es muy pronto para que aún estos aspectos de la subraza estén bien cimentados y bien expresados y que nosotros podamos usarlo para ese fluir nuestro, porque los que estamos fluyendo somos nosotros en nuestra encarnación actual. Y somos los que tenemos que hacer que esa encarnación sea útil y esté en relación con lo eterno para que sea esa utilidad aplicable a lo que primero nuestra encarnación nos está tratando de ofrecer como oportunidad de avance, de fluir, de seguir adelante y que aporte algo a la humanidad, que es lo que hicieron estos fundadores que hemos hablado, este mismo ser
que escribió esas conferencias, etcétera, y que bueno, lo publicó porque él publicó esto todavía cuando vivía. Así que fue algo que a cierto punto él le dio vida para que nos quedara a nosotros aún después de su partida de este plano. Y por tanto podemos ponernos en contacto con eso, con ese centro de este ser tan especial. Y poder utilizar útilmente, es decir, con un sentido de esa nueva era que él ya estaba vislumbrando y que él quiso aportar desde el momento en que vino como un sucesor del señor Jinarayadasa y por 20 y pico de años y dejar un sucesor como fue el doctor Taini. Es decir, que recibió de manos de uno y en ellos tres fluyó gran parte de esto que había empezado a fluir. Es decir, lo que vale aquí es el movimiento, que ellos siguieron moviendo lo que HPV, Annie Besant, Leadbeater y ya Jinarayadasa Sri Ram. Y bueno, él pudo hacer que fluyera y siguiera fluyendo a través de él. Y Taini lo hizo a través de Radha, de la hija de él. Es decir, todo esto son, como ustedes ven, son nexos entre seres muy especiales y que en el nivel de la sociedad teosófica representaron el fluir de 7 presidentes en cuanto a los que estaban al frente. Es decir, un centenario de fluidez. Entonces, ¿cómo podemos nosotros de verdad apreciar lo que de verdad es útil a cada momento, a cada momento presente, a cada grado de desenvolvimiento nuestro para poder coadyuvar a esa labor para toda la humanidad? Así que vemos, se me pierden, acuérdense, una continuidad en el desarrollo histórico desde la formación de una simple corriente de vida y las reacciones de los individuos que fluyen según las circunstancias de las diversas épocas, hasta ver cómo cambian gradualmente esas circunstancias que hacen cambiar a los que en ellas se debaten. Porque no es fluir para anquilosarse, no es fluir para seguir mirando atrás a las glorias del pasado, es mantener cómo fluye la vida. Fíjense en qué forma él está aquí. Este era el gran, como si dijéramos, el gran don, es un don ya que él había actualizado desde su vida más profunda. Él todo lo usaba, pero para lo que fluye, para lo que se mueve, no para lo que se enquista, para lo que se anquilosa, para lo que se envejece. Vemos también una continuidad desde el punto de vista biológico y racial, que tiene relación con el desarrollo del genio innato de la raza. Fíjense hasta dónde lo aplica a la humanidad. Y va desde lo físico a todo lo interno que eso físico expresa. En un sentido de movimiento continuo o movimiento perpetuo, le dirían, ¿cómo se llama? Un músico. Que hay hasta una composición, no creo que es de aquel, de Paganini, el gran violinista, movimiento perpetuo. Y ese movimiento no solo se puede expresar en el arte musical, se puede apreciar en la vida y se puede apreciar en esta capacidad de poder nosotros ser capaces de participar, de ser copartícipes, no solo por beneficio aún de la unidad monádica que tratamos de
de realizar, sino de toda la raza, de toda la humanidad y por tanto de todos los reinos, porque el reino humano es el que preside con su progreso, su movimiento, su desarrollo, su expresión siempre nueva, siempre única en cada, no, ningún día de la humanidad se repite. Pues tampoco se repite la de los otros 6 reinos que con nosotros participan de todo este fluir. Fíjense la concepción tan diferente que hay que tener de la vida y de lo eterno y de aún su manifestación en tiempo y espacio. Además de eso, desde el punto de vista de la teosofía, desde el punto de vista de la teosofía, o sea, de la sabiduría divina, tenemos otra continuidad más profunda aún, que es la continuidad de la conciencia espiritual de los pueblos, con la que los pensamientos y actuación externa pueden estar o no relacionados íntimamente en determinadas épocas, como desgraciadamente es la época nuestra, en que lo más íntimo, lo más espiritual, no está de verdad teniendo efecto de manera armónica, de manera, bueno, o sea, la armonía es lo principal aquí, de manera melodiosa también, bueno, de todos los aspectos de la música, los 3 grandes aspectos de la música, pero con la actuación externa. Nosotros estamos divorciados. La actuación externa es un ruido, la actuación externa es una discordancia, carece aún de ritmo. Está el que ve la música actual, el que ve las artes actuales, sabe que todas están en crisis, que se necesita una nueva era mucho más alta y un fluir mucho más armónico con lo interno, con la sabiduría divina. Ella expresa mucho de la ignorancia, de lo espiritual, y va a la sensualidad más grosera, vamos a decir, a las cosas que uno no concibe que puedan relacionarse con sabiduría divina. Y sin embargo nosotros somos en lo interno esa sabiduría divina. Tenemos que hacer que nuestra expresión externa fluya en armonía con eso y no en la discordancia, las groserías, todos los, vamos a decir, las discrepancias se tratan de, decir, de hacer notar, porque no están tratando de, como es natural, de buscar. Si acaso la mayoría de la gente lo que quiere es dominar a otro y lo quieren dominar con palabras obscenas, con gestos hoscos, con ataques, aún físicos. ¿Puede eso ser la expresión del alma, del espíritu y sobre todo de la sabiduría de esa alma y de ese espíritu? Y continúa el señor Sri Ram. Cada civilización tiene su historia y entre paréntesis aclara, origen, desarrollo y decadencia. Por eso la historia, le digo, si nos quedamos nada más en los 3 tiempos, origen, desarrollo y decadencia, la decadencia, ¿a dónde va? Y estamos en una colectiva decadencia de la civilización actual, porque no acabamos de nacer a una nueva era, no acabamos de poderla traer fresca, dinámica, fluyente. Queremos que la decadencia se, como dijéramos, se alargue y siga siendo de inspiración y no lo puede ser. Ya
terminó su etapa. Así que cada civilización tiene su historia y es en esa historia que el pueblo de esa civilización particular escribe su verdadero nombre, su carácter y su genio, sobre todo en su origen, que siempre es divino, y durante todo su desarrollo. Cuando digo historia, y lo pone ahora entre comillas, no solamente me refiero a lo que podemos encontrar en los anales comunes, es decir, los historiadores, los textos, los récords, etcétera, porque eso es pasado. No solamente me refiero a lo que podemos encontrar en los anales comunes, sino a todo lo que los individuos han intentado y logrado, y a sus más íntimas aspiraciones. No a la aspiración de la personalidad, de que quiero que viva para siempre, las íntimas aspiraciones, es decir, las que son espirituales. Lo íntimo siempre será espiritual, aunque no lleguemos a ser conscientes o no podamos dejar una impronta por falta de desarrollo espiritual. Pero está allí. ¿Cuán escondido? Depende de la poca, relativa o mucha evolución. Los grandes genios dejan, como Jesús, como Emerson, como Platón, como eso, dejaron una impronta que nunca va a morir. Dejaron una aspiración que es teosófica, que es superior, que es espiritual. Pero los dictadores, las personas desequilibradas que en un momento dado se hicieron notorias, pero para lo negativo, pues no dejan nada, ni fluye nada de ellos. En ellos es volver atrás, a la decadencia. En el curso de esa narración viviente, el carácter, el genio y las potencialidades de la raza se ponen en evidencia. Existen en la actualidad naciones como los Estados Unidos de América, que pueden describirse desde un punto de vista como esencialmente futuras, porque tienen un pasado tan corto que no pueden influir ni para detener ni hacer avanzar su civilización, equilibrando así el progreso. ¿Por qué? Porque son, espérense un momentico, déjenme ver quién es. Espérense un momentico. Dime, Gloria, mijita, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y usted cómo está? Bastante bien, hija, y contento de que, aunque no puedo. Hola, Valentín, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Polis? Hola. Hola. Aprovecho, Denise. María Luisa, agradecerte porque hice eso que vos me dijiste y ahora aparentemente no se me corta el Skype. Así que te Ay, quería qué bueno. agradecer. Qué bueno. Lo que pasa es que yo tenía miedo, viste lo que es el miedo, a uno lo traba en todo. Yo decía, uy, si yo lo desinstalo, después como lo instalo, y dije, igual, como lo hice la otra vez, lo tengo que lograr ahora. Así que me animé, lo anulé y listo. Ay, qué bueno. Y ya no se te sale. No, fíjate que ahora no se me corta. Qué bueno. Yo ya estaba, dije, voy a hacer el reclamo para que me vean, pero bueno, o también yo pensaba como les doy a mis vecinitos, les di la clave para que ellos también tengan internet, que no tienen, y dije capaz que era eso, pero ellos no están siempre, así que no era eso. Pero así que ya lo solucioné, gracias María Luisa. Ay, qué bueno. Yo sí me alegro.
Jimena, Dime. estamos preparando nuestro Vimana para la clase de ahorita. Pues yo creo que vamos a tener que todo. Bimana, paracaídas, submarino. Cohete, mija, cohete. Sí, porque la trayectoria, el camino es largo. Y si no uno, le echamos mano al otro. Yo también me llevo un plumero para sacarme las telas de araña que tengo en la cabeza. Está buena esa. Mija, ¿tú sabes cuántas telas de araña me ha quitado, ¿cómo se llama? Todas estas lecturas, especialmente y Gaspar. Que no se le escapa una, mija. No se le escapa una. Y yo estoy, viste, así como cuando no podés sacar la arañita que quedó en el borde. Entonces, porque no me entra, no lo entiendo, entonces lo doy vuelta y lo doy vuelta hasta que... Eso para mí es timing. Timing no podía dejar de hablar. Está bien. Hace un homenaje al hermano Garbalosa en la Logia España, y aunque yo tengo que trabajar, voy a tratar de estar lo más que pueda, y si no, aunque sea, la llamo después por teléfono o algo, pero no, Gloria, bueno, la conocí muchos años después que a Nano, pero ha sido igual que Nano conmigo, como una verdadera hermana, como una verdadera compañera de camino. Y ella había estado para Panamá y yo no la había visto más. Y cuando la llamé, ella no me pudo contestar y ahora fue que me devolvió la llamada. Así que me disculpan, por favor. No se preocupe, Gaspar, que estábamos en recreo. ¿Verdad? Yo sé. ¿Eh? Yo sé lo que es Gloria también, como el hermano. Que estábamos en recreo muy entretenido, Gaspar. Hace que yo me hubiera caído. Entonces, bueno, en el curso de esa narración viviente, el carácter, el genio y las potencialidades de la raza se ponen en evidencia. Existen en la actualidad naciones como los Estados Unidos de América, que pueden describirse desde un punto de vista como esencialmente futuras, porque tienen un pasado tan corto que no puede influir ni para detener ni para hacer avanzar su civilización, equilibrando así el progreso. Miren la comprensión que está él aquí demostrando de que las naciones tienen que tener un desarrollo propio, no lo que viene de una antigua sede colonial como fue Inglaterra, etcétera, ni tampoco las influencias que todavía predominan de todo un pasado con esclavitud, con esto, con lo otro, que pertenecen a la primera etapa de la quinta raza y a la mente inferior. Tiene que desarrollarse una capacidad creativa que puede estar todavía en esa nueva era que tiene que nacer. En cambio, otras naciones como China y la India pueden considerarse como dominadas por el pasado. ¿Ven? Él se da cuenta del pasado de la India en un sentido de fundación de nuestra quinta raza. Pero al quedar la tradición, el dogma que surgió desde las grandes enseñanzas de los rishis, primero los rishis divinos, después los rishis humanos, pero sobre todo deformándose a través de una enseñanza que fue fundamental, la de las 4 etapas de la evolución humana, que se convirtieron en 4 castas separadas, cuando eso tiene que fluir. El Sudra es el que todavía no ha tenido suficiente experiencia en encarnaciones anteriores y necesita aprender. ¿Cómo es el mejor aprendizaje? Pues sirviendo al que ya sabe algo. El Vaisa es el que ya aprendió algo y tiene que dar lo que ya aprendió en pago de lo que recibió de cuando no sabía nada, y tiene que seguir aprendiendo porque él no puede aprenderlo todo, ni puede esperar a aprenderlo todo para servir.
Y entonces es el comerciante moderno, cuando ya se cristalizó. Pero como etapa evolutiva, el Maisha es el que ya sabe algo, tiene inmediatamente que darlo, pero sigue aprendiendo. Y eso está en un pensamiento del apóstol de Cuba, de José Martí. Todo el que aprende algo tiene el deber de enseñarlo a su vez. No está en esas palabras, pero no me acuerdo ahora exactamente. Y entonces, ese es un Dharma. Ya tiene un Dharma que aportar de lo que ya aprendió, pero tiene todavía que seguir aprendiendo. Y cuando ya llega a un nivel de desarrollo de la mitad, porque son 4 castas, es decir, está representando que la evolución tiene 4 etapas, para pasar de la mitad de las 2 primeras a la tercera, que ya es la primera de las 2 superiores, tiene entonces que darse cuenta que mucho de lo que se aprende en el mundo manifestado, sobre todo en la mente que tiende a dividir, tiene que ser eliminado. Porque al principio la mente hace falta, aun cuando divida. Pero cuando la mente se vuelve un estorbo de lo espiritual, porque empieza por repetición y por división a convertirse en un elemento incompleto, que se cree completo, el ser humano tiene que luchar contra esa tendencia de su propia mente. Es decir, la personalidad crece, se distorsiona y entonces tiene que empezar uno a luchar contra uno mismo, porque si no el yo nos lleva a lo imposible de la, de la exageración de la mente desaforada, de la mente distorsionada. Y ese es el chatrilla. No es un guerrero externo ni un matarife. Es el verdadero ser que lucha contra el predominio de su personalidad y la búsqueda de su individualidad superior. Y la cuarta casta, que no es más que la etapa final de la evolución humana, es el Brahman que se asienta en la totalidad de la vida espiritual. Y por eso es que el que puede ser el sacerdote, entre comillas, el guía de los que están en los otros 3 niveles. Como eso se dogmatizó y como eso, ya eso no fluye, se hicieron hereditarias. Y entonces se convierte en un sistema cerrado de explotación y de discriminación y de separatividad. Las 4 son, aunque no conscientemente, las menos evolucionadas, las que tienen que ser guiadas conscientemente por la más evolucionada, que es la Brahman, ayudada en los que están ya empeñados en conocerse a sí mismo, que es el verdadero chatrilla, es el guerrero de sí mismo. Pero, como él pone aquí, la India puede considerar, China, India, porque son también, China es igual, es una civilización original de la cuarta, que recibió el impulso de la quinta a través de los grandes filósofos de Lao Tse, Confucio, etcétera, que cuando ya toda la humanidad, el primer paso es el quinto sentido, ya tenía los 5 sentidos, se pudo, sin ser destruida, sin que se hundiera el asiento de esta civilización que venía desde la cuarta. Los japoneses igual es la última expresión de la última subraza de la cuarta raza raíz, también fueron incorporados como civilizaciones de la quinta, pero muy apegados a ese pasado y ya no con este fluir que es la esencia de lo que aquí el señor Sri Ram nos ha querido enseñar. Lo que fluye se mueve
Lo que se mueve se vigoriza. Lo que se estanca se pudre. Y sigue mirando atrás y entonces no se puede usar para el fluir. El fluir no tiene que ver ni con pasado, ni con presente, ni con futuro. El fluir es la expresión de lo eterno. Así que la India y China están dominadas por ese pasado, ya que este pesa con tanta fuerza sobre el presente que no puede fluir por el peso. Aunque creo en el caso de la India que el presente mantiene un cierto equilibrio entre el pasado y el futuro. Es decir, hay todavía la esperanza, que era lo que los maestros querían. Cuando ustedes estudian bien lo que querían de cine, de Anibesan, etc., era hacer que volviera a fluir esa atención, porque es una atención que tiene que mantenerse dinámica y que los tres tiempos puedan mantenerse en movimiento. Aunque claro, se tienen que eliminar los aspectos, como dijéramos, que tratan de mantenerse estáticos. Los elementos, los aspectos estáticos como este de las castas. Por eso, cuando se independizan de la India, se suprimen las castas, pero por ejemplo, yo estuve en el 97, no sé ahora, yo no he vuelto, y las castas en la práctica seguían. Y estando yo allí, precisamente, quemaron un pueblo. Los habitantes de los pueblos que le rodeaban, porque el pueblo se había quedado anquilosado, nada más que vivían allí personas descastadas, lo que ellos llaman los comeperros, una cosa así, una palabra despectiva. Y los incendiaron con todos adentro, los muertos fueron horribles. Sin embargo, alguno de esos descastados, recuerdo, llegó a presidente de la República porque, claro, hay una parte de la población que quiere que eso se mueva. Pero, desgraciadamente, hasta ahora no he visto que el verdadero fluir haya vuelto. Esperemos que sí. El futuro, el presente y el pasado nacen todos de la misma raíz espiritual, o sea, el carácter de los pueblos. ¿Y cuál es el carácter verdadero de la India? La fundación de la raza raíz. Y la raza no ha terminado. Hay la posibilidad de hacerla fluir. Pero no solo son las castas, tienen que, como legislación, tiene el corazón y la mente de esa población de ser capaz de fluir y no mirar si tienen el cuncún ese, como un símbolo en la frente de los brahmanes, o no la tienen, o si tienen estas características de los que no saben nada y se les tiene que enseñar, que son los menos evolucionados. Tiene que haber el movimiento fraternal entre todos y la restauración de este verdadero concepto de que el ser humano en cada encarnación aprende algo. Y aunque nazca con muy pocas capacidades, si se le enseña, él puede pasar de la primera etapa a la segunda. Y si ya tiene algo, él puede hacer un buen intercambio entre lo que le falta por aprender y lo que ya aprendió para darlo a los que no lo saben. Y así sucesivamente. Y mucho más, que el Brahman sea de verdad los que han logrado pasar más allá de la lucha de sus personalidades e impersonalmente, desde el fluir de su amor y de su sentido de unidad, guían al resto de la población. Es el mismo carácter y temperamento que se expresa bajo diversas condiciones en la misma India y que se modifica inevitablemente por el movimiento de la vida a medida que pasa el tiempo
y que inexorablemente es vencido por la fuerza de la degeneración cuando ha transcurrido más tiempo aún. Es decir, aquí es donde se va a probar si hay una decadencia irreversible, no va a poderse mantener ese movimiento. Si la decadencia es relativa por el colonialismo, por el dogmatismo de la religión predominante, etcétera, si se puede hacer que vuelvan a ser fluidos todos los aspectos del carácter y de la vida práctica de ese pueblo, pues no es inevitable. Pero si no, sí es inevitable la decadencia. No se puede mirar para atrás, no se puede basar en un esplendor pasado, sino que tiene que aplicarse a un presente que fluye, que fluye, que fluye, y a una misión fundamental. En el caso de la India fue la primera gran civilización de nuestra raza actual. Muchas veces se ha hecho esta pregunta en el pasado. ¿Constituye la India una nación? Porque óiganme, lo que hay allí es de todos los tipos raciales, de todos los tipos, que ellos fueron los primeros que se mezclaron con todo lo que quedaba de los pueblos de la cuarta raza. Los hay desde altos de pelo rubio, de ojos azules. Pero lo que predomina como es natural fueron todos los pueblos oriundos de lo que, porque esto no, el actual, vamos a decir, el impulso actual de esa raza comenzó en lo más alto de Asia, posiblemente como es natural, aunque no se dan muchos detalles, en ese hoy desierto de Gobi donde estaba la Isla Blanca imperecedera. Recuerden que esa Isla Blanca es donde se funda cada raza de esta ronda al menos. Y allí nació la nación. Pero ahora abarca todo lo que es desde los Himalayas a lo más sur de la península, sí, como una península o el subcontinente indio. Así que la India, una nación, tal fue el título desafiante del libro de pequeño formato y gran contenido que escribió la doctora Besant, de la que Sri Ram fue secretario. Al iniciar su campaña en pro de la autonomía de la India. Pero consideremos qué es una nación. Es un conglomerado político que actúa independientemente. Es un grupo de individuos que actúan entre sí con participación de unos y otros, conservando cada uno ciertos derechos y cierta libertad económicas y compartiendo algunos intereses económicos comunes, forman un mero plexo económico en la telaraña internacional. Fíjense la diferencia entre las dos preguntas y ahora una tercera todavía. ¿O es simplemente una población estructurada, establecida en un lugar geográfico natural, tal como en el caso de la India con los Himalayas al norte y el mar abarcando las tres partes restantes de su superficie? Cuarta pregunta, ¿es la nacionalidad principalmente un producto de la homogeneidad o cohesión racial? Ahí está la negativa que les decía. ¿O es el producto histórico de un pasado común, particularmente de la influencia y los ideales de las personalidades dominantes que han surgido de tiempo en tiempo? Quinta pregunta. ¿Podemos admitir todo esto? Es decir,
cada pregunta tiene una parte que puede decir, bueno, sí, hasta este punto, bueno, sí, hasta este otro, pero no en esta otro, no en esto otro. Ninguna tiene una exclusiva respuesta afirmativa o total negativa. Así que podemos emitir todo esto y agregar desde el punto de vista de la teosofía, aquí es donde él va a poner lo que no está posiblemente del todo contenido en todas estas preguntas. Podemos admitir todo esto y agregar desde el punto de vista de la teosofía, claro, no estaba, una cierta unidad espiritual entre los individuos que constituyen la nación, expresada en la presencia del genio claramente definido de la raza, aquí hay que agregarle de toda la humanidad, raza humana, que encuentra en todos sus accidentes del medio ambiente el modo de manifestarse. O podríamos agregar un karma que los une. Eso es lo que es una nación. Claro que viene de un pasado, como es natural, de una causa y da un efecto. Pero un efecto que siempre está fluyendo, como él expresó al inicio de esta plática, porque estos fueron, que recuerden que fueron pláticas. Así que está en esa parte interna teosófica, ahí es donde está la unidad. Y ahí es donde está lo espiritual. Porque si no, eso no existe, no puede haber una nación. Porque el karma no lo permite. Y claro, el karma, al contrario, lo facilita. El karma sabe de que todavía la humanidad necesita estas expresiones y que pueden fluir, que pueden mantenerse en acción, que es lo fundamental, que se pierde en la decadencia. Así como cada hombre tiene un cuerpo, una mente y un alma inmortal en él, el cuerpo es mortal, la mente es mortal, pero un alma es inmortal, es el ego reencarnante. Así también puede considerarse que una nación posee un alma, que es lo que nadie se preguntó en las preguntas anteriores, que reside en lo interno de la forma creada por las circunstancias y el medio ambiente externo. Eso es lo que es transitorio de toda nación. Una idea divina que desciende del reino de las ideas arquetípicas. La verdadera causa de toda manifestación es un arquetipo, un prototipo, un fragmento del pensamiento divino que ese grupo o pueblo particular tiene que realizar, dándole una forma vital, una cultura típica y un destino grupal, es decir, un karma colectivo. ¿Ven la profundidad? Esa es la respuesta. Y eso no estaba en ninguna de las preguntas de una manera integral. Y las preguntas de que él dio primero son todas las que entran en la inmensa mayoría de las consideraciones de los historiadores, de los patriotas, de los ciudadanos que están al frente de una nación, etcétera, etcétera. Lo fundamental es esta parte inmortal. Y por eso, si no lo degrada y no lo deshace el grupo, es decir, el conglomerado que pesa en ese karma colectivo, pues
si no lo degenera, pues se mantiene a pesar de todo y puede llegar a fluir otra vez, porque el karma todavía lo permite fluir. Es decir, no se ha hecho un estercolero o una ciénaga en donde ya no se mueve nada. Y fíjense lo fundamental para que ese karma pueda seguir elevándose y no degenere en una, como dijera, en una podredumbre. Tiene que mantener el karma positivo por encima de lo negativo. Tiene que mantener algo que sea arquetípico, algo que está en el desarrollo de esa línea de civilización, esa línea de karma colectivo humano, que fue lo que tiene que haber pasado en China o tiene que haber pasado en Japón, etc. Ahora, que nosotros seamos capaces de ver si ya eso no existe y si ya es degenerado o no, yo creo que ningún ser humano, esto nada más que los grandes seres. Y lo que hay que prestar atención, si uno vive en esos lugares o por alguna razón entra en relación con él, ser un elemento del fluir, un elemento de lo positivo. Y lo demás dejarlo a esta sabiduría de la ley kármica, que no es la de un individuo o de un alma individual. Esta alma es totalmente tan colectiva como el karma ese colectivo. Pero los puntos que él nos pone aquí nos dan una base para poder nosotros contribuir a lo positivo, es decir, el fluir hacia el bien, el fluir hacia lo arquetípico. A lo arquetípico. Si no tenemos una aspiración teosófica, no estamos siendo útiles para que eso no decaiga o para que su decaimiento no sea irreversible. Y entonces, aquí nos ratifica el señor Sri Ram, que es lo último que vamos a poder leer. Esta es la característica espiritual de la nacionalidad que le da el valor de permanente unidad, de cualidad creadora, que se expresará en realizaciones constructivas en todos los campos de la cultura y en la misión propia de la nacionalidad de expresar ciertos valores innatos, llenando así el propósito específico en el progreso de la humanidad. Si este punto de vista es correcto, tenemos que el nacionalismo de un pueblo no reside en ninguna postura, ni en la consolidación de un egoísmo grupal, ni en la nación nacional, eso es una forma de egoísmo, pero de grupo, sino que por el contrario, está en la expresión de una individualidad, que es la que es inmortal, recuerden, individualidad nacional similar a la de un ser humano, que abarca un número de factores espirituales, mentales y físicos, porque el ego lo refleja en cada personalidad. Solo el nacionalismo que tome esta forma constructiva podrá evitar el conflicto con otras naciones, siempre que también se tenga una idea más amplia del internacionalismo, porque es en donde estamos ya también teniendo que entrar, de la responsabilidad individual. Fíjense cómo va del todo al punto de cada individuo y de la libertad dentro del Estado o nación, porque si no hay, la decadencia es inevitable. Tiene que haber libertad. Quedamos ahí en la 77, que es la
73. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo. Sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. En una hora, hermano, lo que podamos nos veremos en la ciencia de yoga. Gracias, Gaspar, hasta ahorita.